Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para ustedes y sus amados descendientes y familiares. Amén. El Salmo 144 es otro de los cánticos del Señor y hemos estado revisándolo. Quisiera leerlo aun cuando vamos a concluir a partir del versículo 11 al final, pero para que tome sentido todo el Salmo, dice así la santa palabra de Dios. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? ¿O el hijo del hombre para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo. Sus días son como una sombra que pasa. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes para que humen. Despide relámpagos y dispérsalos. Lanza tus flechas y confúndelos. Extiende tu mano desde lo alto. Rescátame y líbrame de las muchas aguas de la mano del extranjero, de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, un cántico nuevo te cantaré. Con arpa de 10 cuerdas cantaré alabanzas a ti. El que da la victoria a los reyes, el que rescata a David, su siervo, de espada maligna. Rescátame y líbrame de manos de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros, suministrando toda clase de sustento, y nuestros rebaños produzcan miles y 10,000 en nuestros campos. Esté cargado nuestro ganado, sin fracasos y sin pérdida, y no haya gritos en nuestras calles. Bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Amén. Amado Padre Celestial, tú eres nuestro Dios. Tú eres el Señor de toda la tierra. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, por medio de quien pudimos ver la manifestación de tu gloria, la magnificencia de tu amor y tu majestad, de tu gran misericordia y el perdón de nuestros pecados. Ahí en la cruz, Jesucristo estaba pagando por nosotros la entrada al reino. Gracias, Señor, porque Él resucitó de los muertos al tercer día, porque es Dios hecho hombre. Gracias te damos, Señor, porque tu Santo Espíritu lo enviaste a nuestros corazones para traernos a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Somos una gran familia y te doy gracias por mis hermanos, hermanas en la fe que toman un tiempo conmigo para escuchar tu voz, escudriñar tu palabra, ser iluminados en nuestro entendimiento por tu Santo Espíritu, como en ella, en tu palabra, hay vida y hay espíritu. Vivifícanos, Señor. Aliméntanos, Señor, y salva a los perdidos, Padre. Es nuestro ruego. Salva a nuestra descendencia, a nuestras amistades, Señor. Te ruego por mis hermanos, por mí mismo, Señor, que nos concedas la gracia de poder ver a muchos venir a tus pies por tu gran misericordia como la que has mostrado para con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. 144, Salmo 144, verso 11. Continúa el salmista, el rey David, diciendo: rescátame y líbrame de manos de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Hasta ese versículo todo habla de esa crisis, de esa persecución, de esos enemigos, de esas batallas que tiene David. Y de pronto, en el versículo 12, cambia totalmente la línea que llevaba durante estos 12 versículos. Habla de la familia, de nuestra descendencia. Dice David: sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes. Es una petición que hace el rey David, como tú y yo oramos por nuestros hijos. Sí, sean salvos o no sean salvos, pero oramos por nuestra descendencia. Si no son salvos, oramos que Dios los salve y les conceda arrepentimiento y fe.
que escuchen el Evangelio y que no se resistan al amor y la misericordia de Dios, que la puedan ver en Cristo como tú y yo la vimos, para perdón de nuestros pecados y promesa de resurrección y vida eterna. Si son creyentes, oramos para que nuestros hijos se apasionen realmente por el Señor y por su palabra, para que puedan vivir cada vez más bajo el gobierno del Espíritu Santo y la palabra de Dios, habiendo tantas cosas que pueden distraer e inclinar su corazón y desviar su corazón. Oramos que ellos anden en el camino angosto. Y la oración de David no es diferente a nuestras oraciones, porque él pide que sean nuestros hijos, o sea, la descendencia que sigue en su juventud, sean como plantíos florecientes. O sea, para eso, para que en su juventud sean florecientes, que produzcan fruto, flores, que se vean bellas sus vidas, tuvieron que haber pasado una infancia realmente bajo la tutela de padres temerosos de Dios. Sí, y David obviamente estaba en Israel, era el pueblo de Dios, y obviamente a Dios se les enseñó desde pequeños, se les enseñaba la Torá, la ley de Dios, los 5 libros de la Biblia. Y entonces sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas, dice, nuestras hijas sean como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio, como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. En un palacio las sostienen columnas, y las de las esquinas particularmente tienen un labrado muy especial, muy particular. Y dice así, como esas columnas en las esquinas labradas, sean nuestras hijas así de bellas, que hermosean el palacio, ¿sí? Hermosean la familia, nuestras hijas. Entonces ora primeramente por sus hijos en su juventud y sus hijas. Y después ora pidiéndole al Señor no solamente por sus hijos, sino también le pide por su alimento en la casa, por su productividad. Estén llenos nuestros graneros, suministrando toda clase de sustento. O sea, que siempre haya provisión en casa, que siempre haya trabajo, que siempre haya producción. Como en los campos era el sustento de la casa, producción. Llenos los graneros, suministrando toda clase de sustento. Cuando los graneros estaban llenos es porque la tierra era muy fértil y la tierra había sido bendecida por el Señor para producir alimento para tanto pueblo. Y también su oración está para que sus rebaños produzcan miles y 10,000 en nuestros campos. O sea, para que haya una reproducción de toda esa ganadería, de esos animales se reproduzcan en miles y 10,000. Otra vez, producción para que haya carne en las mesas. No solamente el pan del trigo, de los granos de trigo, sino también la carne, y que no falte. Versículo 14. Esté cargado nuestro ganado sin fracasos y sin pérdida. Que el ganado se embarace continuamente y que no haya pérdidas de esos pequeños que estaban en el vientre de sus madres, en estos animales, sin fracasos y sin pérdidas, y que no haya gritos en nuestras calles, que no haya gritos en nuestro pueblo, en las calles. ¿Gritos de qué? Obviamente de falta de pan y carne y leche en las casas. Que haya provisión en la mesa. Oro por sus hijos, oro por la provisión para todas las familias del pueblo de Israel. Y cuando está hablando, sean nuestros hijos en el versículo 12, está hablando que sean los hijos de todos los del pueblo de Dios, de todos los del pueblo de Dios. Hace un momento que terminábamos la reunión, le decía yo a las mamás, a 2 mamás de los más pequeños de 1 año y 2 años, les decía, quisiera 100 de estos en los próximos 2 años. O sea, quisiera 100 de estos pequeñitos de 1 año, 2 años. Y decía una mamá, no sabe lo que pide, pastor, usted, no se lo recomiendo, no se lo recomiendo. Le decía, la generación que salió de Éxodo no fue la que llegó a la tierra prometida, fueron la siguiente generación. La otra se quedó muerta en el desierto. Pero
alguna generación va a recibir al Señor. Y yo no creo que falten muchas generaciones para que venga. Y les decía yo a alguno de los papás esta noche, cuando a la salida, les decía, tal vez nosotros ya estaremos con los gusanos, nuestro cuerpo se lo estarán comiendo los gusanos, pero ¿qué tal las próximas generaciones? Mientras sean, obviamente, llevadas a conocer la verdad de Dios, que sepan quién es el Dios de sus padres, que sea también su Dios, y que sea el que ha provisto para sus padres, el que provea también para sus casas, y así en el pueblo no faltará nada de pan en la mesa, pero lo más importante, el pan de vida, la palabra, no debe faltar en una familia que se considera cristiana, que es cristiana. Y por último, el salmista dice en el verso 15, bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Sí, ciertamente el pueblo que tiene todas estas bendiciones, hijos así, florecientes, terrenos productivos, ganado productivo y pan y suficiencia en toda la alimentación. Obviamente satisfacción en todos los sentidos en lo material, pero tienen sobre todo a su Dios, al único, al Señor y Dios como su soberano Rey. Y por eso, bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Amén. Ese es el final del Salmo 144 y creo que lo resume muy bien el último renglón del versículo 15. Bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Sí, mis amados, ese es el pueblo bienaventurado, ese es el pueblo completamente feliz, es el pueblo que tiene al único Dios verdadero como el Señor, el que gobierna sus vidas. Que el Señor siga trayendo bendición para tu casa, que sigan estas peticiones que hizo el salmista, sean así, para que nuestros hijos sean así, florecientes, que nuestras hijas sean bellas en su corazón, llenas del Espíritu y de la palabra de Dios, y que puedan adornar la casa del Señor. Que haya productividad en tu trabajo, en mi trabajo, en todos los trabajos de todos y cada uno de los hijos de Dios. Y obviamente que no falte en ninguna casa. Que Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos, amigos, y que Dios siga proveyendo para todos y cada uno de ustedes y sus descendencias. Un fuerte abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarme. Si Dios nos concede vida, mañana continuamos con los cánticos del Señor. Buenas noches. Gracias.